Un millonario se hace pasar por conductor para investigar a la mujer de la que se enamoró. Lo que descubre sobre su vida secreta lo deja sin palabras. El sonido de los neumáticos acariciando el pavimento se mezclaba con el murmullo de la ciudad mientras el lujoso auto negro avanzaba con elegancia por las calles iluminadas. Alejandro, un hombre acostumbrado al poder y al control, se encontraba en un territorio desconocido. No estaba sentado en la parte trasera de su propio vehículo, sino al volante, disfrazado de chofer. ¿Por qué un hombre que podía tenerlo todo decidía asumir un papel tan humilde? La respuesta era sencilla y compleja a la vez: el amor. Había conocido a Lucía en una gala benéfica hacía apenas unos meses. Desde el primer momento en que sus ojos se cruzaron, algo en su interior había cambiado. No era solo su belleza lo que lo había cautivado, sino un aura de misterio que la rodeaba, una sensación de que había mucho más detrás de esa sonrisa encantadora. Alejandro, acostumbrado a obtener lo que deseaba, decidió que debía conocerla mejor, pero hacerlo como un millonario podría cambiar la forma en que ella lo vería. Entonces, ideó un plan. El plan era ingenioso en su simplicidad: ofrecerle sus servicios como chofer privado, infiltrarse en su vida cotidiana y, desde esa posición, observar cada uno de sus movimientos. Así podría desentrañar los misterios que envolvían a Lucía sin levantar sospechas. Alejandro estaba convencido de que esta era la mejor manera de conocer a la mujer de la que se había enamorado sin que el poder o el dinero distorsionaran la realidad. Las primeras semanas fueron un ejercicio de paciencia y observación. Lucía parecía vivir una vida normal, pero Alejandro no tardó en notar ciertos detalles que despertaron su curiosidad. Era una mujer reservada, poco hablaba de sí misma, y aunque parecía tener una vida social activa, sus interacciones eran breves y a menudo cargadas de una cautela inexplicable. Una tarde, mientras la esperaba frente a su apartamento, Alejandro se preguntó si estaba haciendo lo correcto. ¿No sería más sencillo presentarse como el hombre que realmente era? Pero cada vez que esa duda asomaba en su mente, recordaba la chispa de misterio en los ojos de Lucía y se convencía de que su plan tenía sentido. Había algo oculto en ella, algo que debía descubrir antes de revelarse por completo. Cada día, Alejandro anotaba mentalmente los detalles de la rutina de Lucía, sus lugares favoritos, las personas con las que se encontraba, las conversaciones que sostenía. A primera vista, parecía una mujer común y corriente, pero Alejandro sabía que las apariencias engañaban. Cuanto más la conocía, más convencido estaba de que había mucho más que descubrir. El auto se detuvo suavemente frente a un café en una esquina tranquila de la ciudad. Lucía se despidió con una sonrisa y una mirada que no alcanzó a Alejandro en el espejo retrovisor. Cuando ella salió, él observó cómo se alejaba, su mente ya trabajando en las siguientes fases de su plan. Sabía que el verdadero desafío estaba por comenzar. Si estás disfrutando de la historia, te invito a suscribirte al canal y darle like al vídeo para no perderte los próximos capítulos de esta intrigante aventura. Alejandro observaba con atención a través del espejo retrovisor mientras Lucía se perdía entre la multitud. Esa tarde en el café, como muchas otras, había sido tranquila y rutinaria, pero él sentía que cada interacción contenía matices que solo alguien en su posición podría detectar. Como chofer, su presencia pasaba desapercibida, permitiéndole ver el mundo desde una perspectiva única, desde las sombras. Era la oportunidad perfecta para estudiar a Lucía, y hasta ahora, ella no había mostrado ningún indicio de sospecha. Con el pasar de los días, Alejandro se fue familiarizando con cada aspecto de la vida de Lucía. Conocía su café favorito, un pequeño y acogedor lugar en una esquina donde ella solía pasar las tardes leyendo o trabajando en su laptop. Había notado su rutina de los martes y jueves, cuando visitaba una galería de arte local, siempre con la misma expresión concentrada, como si cada pintura le susurrara secretos antiguos. Era evidente que el arte tenía un significado especial para ella, algo que le encontraba fascinante. A pesar de su rutina aparentemente sencilla, había ciertos detalles que empezaban a intrigar a Alejandro. Lucía tenía una tendencia a aislarse, como si evitara la compañía más allá de lo necesario. A menudo rechazaba las invitaciones de amigos con excusas vagas, y aunque mantenía una sonrisa en su rostro, Alejandro notaba un trasfondo de melancolía en sus ojos. ¿Qué podría estar ocultando? Un día, mientras esperaba en la puerta de la galería de arte, Lucía salió en medio de una conversación telefónica que, aunque breve, encendió una alerta en la mente de Alejandro. Su tono de voz había cambiado, volviéndose más serio, casi ansioso. Sí, todo está bajo control, había dicho antes de colgar abruptamente. Era la primera vez que Alejandro la veía tan alterada, y no pudo evitar preguntarse a qué se refería. La intriga comenzó a crecer en su interior, una mezcla de curiosidad y preocupación que lo impulsaba a continuar con su misión.
La relación entre ellos se mantuvo profesional, pero Alejandro podía sentir una conexión que iba más allá de las palabras. Lucía confiaba en él, o al menos eso parecía. No había dado ninguna señal de sospecha, lo que hacía que él se sintiera cada vez más seguro en su papel. Sin embargo, con cada día que pasaba, Alejandro notaba que las piezas del rompecabezas no encajaban del todo. Había algo en Lucía que no terminaba de descubrir, un aspecto de su vida que ella mantenía cuidadosamente oculto. El tiempo que pasaban juntos, aunque breve, se volvía cada vez más significativo para Alejandro. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, que su interés por Lucía estaba mezclándose con sus propios sentimientos, pero no podía evitarlo. Era como si cada pequeño detalle de su vida, cada gesto, lo empujara a querer saber más, a desentrañar todos los secretos que ella guardaba. Una tarde, mientras conducía de regreso al apartamento de Lucía, Alejandro se dio cuenta de que su plan estaba funcionando, pero también sabía que estaba jugando con fuego. El misterio que rodeaba a Lucía lo estaba consumiendo, y aunque había comenzado esta aventura con la idea de descubrir la verdad, ahora se encontraba atrapado en una red de emociones que nunca había previsto. El día amaneció con una ligera neblina que envolvía la ciudad en un velo gris. Alejandro llegó temprano al apartamento de Lucía, como de costumbre, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Había una tensión en el aire que no podía identificar, pero que lo mantenía alerta. Cuando Lucía bajó, su comportamiento confirmó sus sospechas. Estaba distraída, sus respuestas eran breves, casi cortantes, y evitaba mirarlo a los ojos, algo muy inusual en ella. Durante el trayecto hacia su primer destino, Alejandro notó que Lucía sostenía su teléfono con fuerza, como si estuviera esperando una llamada que nunca llegaba. De vez en cuando, echaba un vistazo rápido al retrovisor, lo que Alejandro interpretó como un intento de asegurarse de que él no la estuviera observando con demasiada atención. Sin embargo, Alejandro no perdió un solo detalle. La situación se volvió aún más intrigante cuando Lucía le pidió que la llevara a un lugar diferente al habitual. Se trataba de una zona más apartada de la ciudad, lejos de sus cafés y galerías habituales. Al llegar, Lucía le pidió que esperara en el auto mientras ella entraba en un edificio que parecía un antiguo almacén. Alejandro observó cómo desaparecía tras las grandes puertas metálicas, y su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Qué podría estar haciendo allí? ¿Por qué tanto secretismo? El tiempo pasaba lentamente. Alejandro permaneció en su lugar, pero la curiosidad lo consumía. Después de media hora, cuando Lucía no regresó, decidió que era momento de investigar. Discretamente salió del coche y se acercó al edificio. Al pegar la oreja contra la puerta, no escuchó nada al principio, pero luego un murmullo suave, casi imperceptible, llamó su atención. Parecía una conversación, pero las palabras eran inaudibles. De repente, la puerta se abrió bruscamente y Alejandro apenas tuvo tiempo de retroceder. Lucía salió acompañada por un hombre que él no reconocía. Ambos parecían estar enfrascados en una conversación intensa, y aunque no pudo captar mucho, Alejandro escuchó algo que lo hizo congelarse. Todo estará listo para la próxima semana. Lucía asintió, su rostro mostrando una seriedad que Alejandro nunca había visto antes. De regreso en el coche, Lucía no ofreció ninguna explicación, y Alejandro no se atrevió a preguntar. El trayecto de vuelta fue silencioso, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué estaba tramando Lucía? ¿Qué significaba ese encuentro? Mientras más pensaba en ello, más se convencía de que estaba cerca de descubrir algo importante, algo que podría cambiar todo lo que pensaba sobre ella. Esa noche, Alejandro decidió que debía intensificar su investigación. Estaba claro que Lucía guardaba secretos, y él estaba decidido a descubrirlos. Su plan original de observación pasiva ya no era suficiente. Si quería llegar al fondo de todo, tendría que arriesgarse más, ser más audaz. No podía permitir que sus sentimientos nublaran su juicio. Después de todo, había comenzado todo esto para descubrir la verdad. La semana siguiente, Alejandro estaba más determinado que nunca a descubrir la verdad sobre Lucía. Había pasado noches sin dormir, repasando cada detalle, cada palabra que había escuchado en aquella conversación. Sabía que lo que estaba por encontrar podría cambiar para siempre la relación que estaba construyendo con ella, pero la necesidad de saber era más fuerte que el temor a las consecuencias. Un día, mientras Lucía estaba ocupada en una reunión, Alejandro aprovechó la oportunidad para investigar más a fondo. Se dirigió al mismo edificio donde la había visto reunirse con aquel hombre la semana anterior. Esta vez, decidió no esperar afuera. Aprovechando que la puerta estaba entreabierta, Alejandro se deslizó hacia el interior, moviéndose con cuidado para no ser descubierto.
El interior del edificio era sorprendentemente diferente de lo que había esperado. No era un almacén abandonado como había pensado inicialmente, sino un lugar bien organizado, con documentos esparcidos sobre mesas y equipos de oficina en funcionamiento. Alejandro se dio cuenta de que estaba en una especie de centro de operaciones. ¿Pero operaciones de qué? Esa pregunta no tardaría en responderse. Mientras revisaba los documentos sobre una de las mesas, un nombre captó su atención: Fundación Esperanza. El nombre le resultaba vagamente familiar, y al leer más, Alejandro comprendió que se trataba de una organización benéfica con la que Lucía estaba involucrada. Sin embargo, algo no cuadraba. Los documentos hablaban de grandes sumas de dinero que se movían de manera irregular, y mencionaban varios nombres que Alejandro no reconocía. En ese momento, escuchó pasos acercándose y tuvo que esconderse rápidamente detrás de una columna. Lucía entró en la sala, acompañada del mismo hombre de la vez anterior. Esta vez, sus voces eran más claras, y lo que Alejandro escuchó lo dejó sin aliento. Hablaron sobre un evento importante que tendría lugar en los próximos días. Algo que implicaba un gran riesgo, pero que podría cambiar las cosas para siempre. No quedó claro a qué se referían, pero Alejandro entendió que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras se escabullía del edificio, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Lucía no era simplemente una mujer con un pasado misterioso, estaba involucrada en algo grande, algo potencialmente peligroso. Por primera vez, Alejandro sintió un miedo real por ella, pero también por sí mismo. ¿Qué significaban esos movimientos de dinero? ¿Quiénes eran las personas involucradas? Y, lo más importante, ¿qué papel jugaba Lucía en todo esto? De regreso en su coche, Alejandro se tomó un momento para respirar profundamente y ordenar sus pensamientos. Había obtenido su primera pista concreta, pero también se había sumergido en algo que claramente superaba sus expectativas. La imagen que tenía de Lucía comenzaba a desmoronarse, pero al mismo tiempo, su deseo de protegerla crecía. Sabía que estaba en una encrucijada. Podía dar un paso atrás y alejarse de todo esto, o podía seguir adelante y descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Los días siguientes se volvieron un torbellino de emociones y dudas para Alejandro. Sabía que había descubierto algo importante, pero aún faltaban muchas piezas en el rompecabezas. Lucía continuaba con su vida normal, o al menos eso intentaba mostrar. Sin embargo, cada vez que la veía, Alejandro no podía evitar preguntarse qué más estaba escondiendo. La verdad estaba ahí, al alcance de su mano, pero parecía que cuanto más se acercaba, más compleja se volvía la situación. Decidido a obtener más información, Alejandro decidió investigar a fondo la Fundación Esperanza. Descubrió que, en efecto, era una organización benéfica legítima, dedicada a ayudar a comunidades necesitadas. Sin embargo, los documentos que había visto en el edificio sugerían que había algo más, algo que no estaba a simple vista. ¿Podría Lucía estar utilizando la fundación como una fachada para actividades ilegales? Alejandro comenzó a indagar en el pasado de Lucía, buscando cualquier indicio que pudiera explicar su relación con la fundación y los movimientos de dinero que había visto. Lo que encontró lo dejó helado. Lucía había tenido una vida complicada, marcada por la tragedia. Su familia había perdido todo en un escándalo financiero años atrás, y su padre había muerto en circunstancias sospechosas. Lucía había logrado reconstruir su vida, pero era evidente que las cicatrices del pasado aún la perseguían. Entre las investigaciones, Alejandro descubrió que la muerte del padre de Lucía estaba relacionada con una red de corrupción que había desviado fondos destinados a proyectos sociales. Esto había devastado a su familia y la había dejado prácticamente en la ruina. Lucía, con solo 18 años en ese entonces, había quedado sola para reconstruir su vida. Este pasado sombrío le daba una nueva perspectiva sobre las decisiones de Lucía, pero también lo llenaba de preguntas. ¿Estaba buscando venganza? ¿O tal vez trataba de corregir los errores de su padre? Cada nueva revelación hacía que Alejandro se sintiera más atrapado. Estaba claro que Lucía no era solo una mujer con secretos. Era alguien profundamente marcada por su pasado, alguien que probablemente estaba luchando con fantasmas que él apenas podía imaginar. Y sin embargo, ella había elegido ocultar todo esto, presentándose al mundo como alguien completamente diferente. El descubrimiento de este pasado oscuro de Lucía no solo complicaba los sentimientos de Alejandro hacia ella, sino que también lo ponía en una posición difícil. Sabía que debía confrontarla, pero ¿cómo hacerlo sin destruir lo que habían comenzado a construir? La situación era más delicada de lo que había anticipado, y cada paso en falso podía resultar en una catástrofe.
Mientras Alejandro se preparaba para confrontar a Lucía con lo que sabía, no podía evitar sentir una mezcla de compasión y temor. Compasión por la mujer que había soportado tanto y que, de alguna manera, había logrado sobrevivir. Y temor por lo que podría suceder si sus sospechas eran ciertas y Lucía estaba involucrada en algo peligroso. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno, pero también sabía que no podía detenerse. No ahora. La tensión entre Alejandro y Lucía se hacía cada vez más palpable. Aunque ambos mantenían las apariencias, Alejandro sentía que el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta. La decisión de confrontarla lo perseguía cada día, y finalmente decidió que ya no podía posponer más el momento. Necesitaba saber qué estaba pasando, y más importante aún, necesitaba saber quién era realmente la mujer de la que se había enamorado. El momento llegó una tarde tranquila, cuando Lucía, después de una serie de reuniones, le pidió a Alejandro que la llevara a su lugar favorito, un pequeño parque en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos y frondosos. Mientras caminaban por el sendero, Alejandro notó que Lucía estaba más relajada, como si ese lugar fuera un santuario para ella. Decidió que era el momento adecuado para hacer las preguntas que había estado guardando. «Lucía», comenzó Alejandro, su voz calmada pero firme, «hay algo que necesito saber. He estado a tu lado durante un tiempo, y hay cosas que no entiendo. He notado que has estado preocupada últimamente. Hay algo que no me estás contando». Lucía se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Por un momento, Alejandro pensó que ella se negaría a hablar, pero entonces, para su sorpresa, Lucía suspiró profundamente y asintió. «Alejandro, sé que he estado distante, y no quiero que pienses que no confío en ti. Es solo que hay cosas de mi pasado que son difíciles de explicar. Cosas que pensé que había dejado atrás, pero que han vuelto a mí». Alejandro la escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza mientras Lucía continuaba. Ella comenzó a hablar de su padre, de la tragedia que había destrozado a su familia, y de cómo había jurado que algún día haría algo para corregir los errores que él había cometido. Confesó que la Fundación Esperanza había sido su intento de redimirse, de hacer el bien donde antes solo había habido corrupción y dolor. Pero mientras hablaba, Alejandro notó que había algo más. Una parte de la historia que Lucía no estaba dispuesta a revelar. «¿Y el dinero?», preguntó suavemente. «He visto documentos que muestran movimientos que no cuadran, transacciones que parecen sospechosas». Lucía se tensó al escuchar esto, y Alejandro supo en ese instante que había tocado un tema delicado. «Alejandro, no todo es tan simple como parece», respondió ella finalmente. «Sí, he estado moviendo dinero, pero no es lo que piensas. He estado desviando fondos para un proyecto que no puedo mencionar aún. Algo que podría cambiar las cosas, algo que he planeado durante años». Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que Lucía no le estaba contando todo, pero al menos había abierto una puerta. Decidió no presionar más por el momento, consciente de que podría perder su confianza si lo hacía. En cambio, le ofreció su apoyo. «Lucía, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que pase. Puedes confiar en mí». Lucía lo miró con una expresión que él no había visto antes, una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias, Alejandro», dijo en voz baja. «No te imaginas cuánto significa eso para mí». El camino de regreso fue tranquilo, pero algo había cambiado entre ellos. Alejandro sentía que, aunque aún había muchos secretos por descubrir, Lucía había dado un paso hacia él, un paso pequeño pero significativo. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también sabía que ya no estaba solo en esta búsqueda de la verdad. La calma que había seguido a la conversación en el parque fue breve. Alejandro se dio cuenta de que, aunque Lucía le había confiado parte de su historia, todavía había mucho que permanecía en la oscuridad. Decidió que, si quería protegerla y entender completamente lo que estaba sucediendo, debía seguir investigando por su cuenta. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la curiosidad y la preocupación por Lucía lo impulsaban a seguir adelante. El punto de quiebre llegó una noche cuando, revisando nuevamente los documentos que había encontrado en el edificio de la Fundación Esperanza, Alejandro descubrió una conexión que no había notado antes. Uno de los nombres en los documentos, un tal Emilio Santoro, aparecía repetidamente en las transacciones más recientes. Decidió seguir esa pista, y lo que encontró lo dejó helado. Emilio Santoro era un empresario conocido por sus negocios turbios y su implicación en varias actividades ilegales, desde el lavado de dinero hasta la manipulación de contratos gubernamentales. Su nombre estaba ligado a varios escándalos que habían destruido empresas y vidas.
Alejandro no podía entender cómo alguien como Santoro estaba relacionado con la fundación de Lucía, y menos aún, cómo Lucía podía estar involucrada con él. Lleno de dudas y temores, Alejandro decidió confrontar a Lucía de una vez por todas. Sabía que esto podría destruir la confianza que habían comenzado a construir, pero no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Esa misma noche, la invitó a cenar en un restaurante tranquilo, donde esperaba poder hablar sin interrupciones. La velada comenzó de manera agradable, pero Alejandro no tardó en llevar la conversación hacia el tema que lo atormentaba. Lucía, he estado investigando un poco más sobre la fundación y sobre ti, comenzó, tratando de mantener la calma en su voz. Hay algo que necesito entender. ¿Qué relación tienes con Emilio Santoro? Lucía se quedó en silencio, su rostro perdiendo todo color. Alejandro supo en ese instante que había tocado un punto crucial. Alejandro, comenzó ella, pero no pudo continuar. Se llevó las manos a la cara, como si estuviera tratando de contener las lágrimas. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. No quería que te enteraras de esta manera, pero supongo que ya no puedo ocultarlo más. Alejandro escuchó con atención mientras Lucía le contaba la verdad. Resultó que Emilio Santoro había sido uno de los hombres que había arruinado a su familia. Después de la muerte de su padre, Lucía había descubierto que Santoro había utilizado su influencia para desviar fondos destinados a proyectos sociales hacia sus propios negocios. Lucía, en su deseo de justicia, había decidido infiltrarse en su círculo y destruirlo desde adentro. La Fundación Esperanza había sido el medio para acercarse a Santoro, para ganar su confianza y recopilar pruebas que pudieran incriminarlo. El dinero que Alejandro había visto moverse no era para actividades ilegales, sino parte de un plan para recuperar los fondos robados y exponer a Santoro ante la ley. Todo lo que he hecho, lo he hecho para reparar el daño que causó a mi familia y a tantas otras, explicó Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. No esperaba que alguien como tú apareciera en mi vida, y ahora no sé qué hacer. Alejandro se sintió abrumado por la revelación. Por un lado, estaba impresionado por la valentía y la determinación de Lucía, pero por otro, sentía el peso de las mentiras y los peligros que la rodeaban. Sabía que ahora estaba más profundamente involucrado de lo que nunca había querido, pero también sabía que no podía abandonar a Lucía en ese momento. Estoy contigo, Lucía, dijo finalmente, tomando sus manos. No importa lo que pase, te ayudaré a terminar lo que empezaste. No estás sola en esto. Después de la impactante revelación sobre el verdadero propósito de Lucía y su conexión con Emilio Santoro, Alejandro se encontró en una encrucijada. Sabía que ayudarla implicaba riesgos enormes, no solo para él, sino también para ella. Pero también sabía que dejarla sola en su lucha era algo que no podía permitirse. Había llegado demasiado lejos, y sus sentimientos por Lucía eran más fuertes que nunca. Durante los días siguientes, Alejandro se dedicó a planear su próximo movimiento. Sabía que para proteger a Lucía y asegurarse de que su plan tuviera éxito, debía anticiparse a cualquier posible amenaza. Decidió utilizar sus recursos y contactos para vigilar a Santoro de cerca, buscando cualquier indicio de que pudiera estar sospechando de Lucía o de sus intenciones. Una noche, mientras discutían los detalles de su próximo paso, Lucía le confesó a Alejandro que, aunque estaba determinada a continuar con su plan, el miedo la estaba consumiendo. Temía que, en cualquier momento, Santoro descubriera sus verdaderas intenciones y todo se derrumbara. Alejandro, sintiendo el peso de su responsabilidad, trató de calmarla, asegurándole que harían todo lo posible para mantenerla a salvo. Sin embargo, la situación se complicó cuando Alejandro recibió una llamada de uno de sus contactos informándole que Santoro había comenzado a sospechar de alguien dentro de su círculo. Aunque el nombre de Lucía no había surgido directamente, Alejandro sabía que estaban jugando con el tiempo. Tenían que actuar rápido o todo estaría perdido. Esa misma noche, Alejandro y Lucía se reunieron en su apartamento para decidir qué hacer. Lucía estaba claramente angustiada, pero también determinada a no dejarse intimidar. No puedo dar marcha atrás ahora, Alejandro. He trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Si no termino lo que empecé, todo habrá sido en vano. Alejandro la miró con admiración. Sabía que su decisión era peligrosa, pero también comprendía que era la única opción que Lucía consideraba aceptable. Entonces haremos lo necesario para asegurarnos de que esto funcione, dijo con firmeza. Pero tienes que prometerme que, si las cosas se ponen demasiado peligrosas, me dejarás ayudarte a salir de ahí. Lucía asintió, aunque ambos sabían que, en el fondo, ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo para lograr su objetivo. Esa noche,
Decidieron que el siguiente paso sería reunir pruebas concretas contra Santoro, algo que pudieran entregar a las autoridades sin levantar sospechas sobre la participación de Lucía. Alejandro utilizaría sus contactos para obtener acceso a los documentos que necesitaban, mientras Lucía seguiría actuando como si nada hubiera cambiado. Los días que siguieron fueron tensos. Alejandro se movía con cautela, asegurándose de que cada paso que daban estaba calculado al detalle. Sin embargo, la presión comenzaba a hacer mella en ambos. Lucía, aunque seguía adelante con su plan, mostraba signos de agotamiento. Su rostro, antes iluminado por la determinación, ahora reflejaba la carga de las decisiones que había tomado. Una noche, mientras revisaban los últimos detalles del plan, Lucía se volvió hacia Alejandro, y con una voz suave pero decidida, le dijo: «Alejandro, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy agradecida por todo lo que has hecho. No sé cómo habría llegado hasta aquí sin ti». Alejandro tomó su mano, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la decisión que habían tomado los llevaría a una confrontación inevitable, pero también sabía que no había vuelta atrás. «Lo haremos juntos, Lucía», respondió, su voz cargada de emoción. «Y cuando todo esto termine, encontraremos una manera de seguir adelante». El plan estaba en marcha, y cada día acercaba a Alejandro y Lucía a la confrontación final con Emilio Santoro. Sabían que no podían permitirse cometer errores, pero también comprendían que los riesgos eran altos y las posibilidades de que algo saliera mal eran reales. Alejandro no podía evitar preocuparse por Lucía, especialmente al ver cómo el peso de sus decisiones comenzaba a afectarla. Sin embargo, ella se mantenía firme, decidida a seguir adelante, aunque eso significara poner en juego todo lo que había construido. El día en que debían llevar a cabo la última fase de su plan llegó con un aire pesado de incertidumbre. Lucía se preparó con una calma aparente, aunque Alejandro podía ver el nerviosismo en sus ojos. Sabía que, aunque ella no lo admitiera, el miedo a lo que podría suceder estaba presente. Aún así, ambos sabían que no había marcha atrás. El objetivo era simple en teoría: infiltrarse en las oficinas de Santoro y obtener los documentos incriminatorios que lo conectarían con las actividades ilegales de las que Lucía había sido testigo. Alejandro había hecho los arreglos necesarios para acceder al edificio, utilizando sus contactos para asegurarse de que todo estuviera listo. Sin embargo, la ejecución del plan era mucho más complicada. Esa noche, mientras se dirigían al edificio, el silencio en el coche era ensordecedor. Alejandro intentó romper la tensión con una sonrisa, pero Lucía apenas la devolvió. Estaba concentrada, enfocada en la tarea que tenían por delante. Alejandro, por su parte, no podía evitar pensar en todas las formas en que esto podría salir mal, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que necesitaba estar en su mejor forma para proteger a Lucía. Al llegar al edificio, Alejandro y Lucía se movieron con cautela, asegurándose de que no hubiera nadie cerca que pudiera sospechar de sus intenciones. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras abría la puerta que los llevaría a las oficinas de Santoro. Sabía que una vez que cruzaran ese umbral, no habría vuelta atrás. El acceso a los documentos fue más sencillo de lo que esperaban, pero eso solo aumentó la sensación de que algo andaba mal. Alejandro y Lucía trabajaron rápidamente, descargando la información que necesitaban en un dispositivo portátil. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de terminar, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Alguien se acercaba. El pánico se apoderó de Alejandro, pero Lucía mantuvo la calma. Apagaron las luces y se escondieron detrás de uno de los grandes escritorios de la oficina, rezando para que no los descubrieran. Los pasos se acercaron, deteniéndose justo frente a la puerta. Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho mientras escuchaba la puerta abrirse lentamente. Afortunadamente, la persona que entró solo dio una rápida ojeada a la oficina y luego se marchó, cerrando la puerta detrás de él. Alejandro y Lucía esperaron unos minutos antes de salir de su escondite, sus corazones aún latiendo con fuerza. Sabían que el tiempo se estaba agotando. Terminaron de descargar los documentos y salieron del edificio lo más rápido que pudieron. De regreso en el coche, Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado. Lucía estaba en silencio, mirando por la ventana con una expresión que él no podía leer. Cuando finalmente llegaron a su apartamento, ella se volvió hacia Lee. Con una voz casi inaudible, dijo: «Alejandro, hemos llegado tan lejos, pero algo en mí me dice que esto no terminará bien». Alejandro intentó consolarla, pero sabía que había una verdad en sus palabras que no podía negar. Habían tomado riesgos enormes, y aunque habían logrado obtener las pruebas que necesitaban, la sensación de peligro inminente era abrumadora. Esa noche, mientras se despedían,
Ambos sabían que el sacrificio que habían hecho era grande, y que las consecuencias de sus acciones lo seguirían, independientemente del resultado. El aire estaba cargado de tensión cuando Alejandro y Lucía se reunieron al día siguiente para revisar las pruebas que habían obtenido. Aunque habían logrado lo que se habían propuesto, el miedo a las posibles represalias de Santoro era palpable. Ambos sabían que no podrían quedarse de brazos cruzados. Debían actuar rápidamente para asegurarse de que la justicia prevaleciera y que, finalmente, pudieran dejar atrás este capítulo oscuro de sus vidas. Lucía, a pesar de su agotamiento, mantenía la determinación en sus ojos. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Juntos, comenzaron a revisar los documentos, organizándolos en un caso sólido que podrían presentar a las autoridades. Alejandro utilizó sus contactos para asegurarse de que la información llegara a las manos correctas, pero sabía que incluso eso no garantizaba su seguridad. Mientras trabajaban, Lucía le confesó a Alejandro que, aunque había logrado su objetivo, el costo emocional había sido alto. Había sacrificado su paz mental, su seguridad, y casi había perdido la esperanza en su misión. Sin embargo, al mirar a Alejandro, supo que no estaba sola, que juntos podrían enfrentar cualquier consecuencia. No sé qué habría hecho sin ti, le dijo con una voz llena de gratitud y cansancio. Alejandro, tocado por sus palabras, reafirmó su compromiso de estar a su lado, sin importar lo que el futuro les deparara. Sabía que su relación había sido puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado, pero también sabía que habían emergido más fuertes. Lo importante es que ahora estamos juntos en esto, y no voy a dejar que nada ni nadie te haga daño, le aseguró. Esa misma noche, decidieron entregar la información a las autoridades de manera anónima. Sabían que era la única forma de protegerse y asegurarse de que Santoro no pudiera rastrear la filtración hasta ellos. La espera de una respuesta oficial fue agonizante, cada día lleno de incertidumbre y temor a que algo saliera mal. Sin embargo, finalmente, recibieron la noticia que tanto habían esperado. Las autoridades habían iniciado una investigación formal sobre Emilio Santoro y sus negocios, gracias a las pruebas entregadas. El alivio que sintieron fue inmenso, pero también sabían que esto no significaba el fin de sus problemas. Santoro era un hombre peligroso, y si sospechaba de Lucía, podría intentar vengarse. A pesar de eso, Lucía decidió que era hora de enfrentar su pasado y seguir adelante con su vida. Con el caso en marcha, ella podía finalmente empezar a liberarse del peso que había cargado durante tanto tiempo. Alejandro, por su parte, la apoyó en cada paso del camino. Juntos comenzaron a planear un futuro en el que ya no tendrían que mirar por encima del hombro, un futuro en el que podrían construir algo real y duradero. La experiencia los había unido de una manera profunda e inquebrantable. A medida que el caso contra Santoro avanzaba, Alejandro y Lucía se concentraron en recuperar la normalidad en sus vidas. Decidieron mudarse a un lugar nuevo, lejos del caos y del peligro que los había rodeado durante tanto tiempo. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el pasado y construir una vida juntos, basada en la verdad y la confianza que habían desarrollado. Lucía, ahora libre de las cadenas de su pasado, se permitió soñar con un futuro lleno de posibilidades. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que con Alejandro a su lado, podría enfrentar cualquier desafío. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la redención que había buscado estaba al alcance de su mano, y estaba lista para tomarla. Los días que siguieron al avance del caso contra Emilio Santoro estuvieron llenos de cambios y decisiones importantes. Alejandro y Lucía habían logrado superar el desafío más grande de sus vidas, y ahora estaban decididos a comenzar de nuevo, esta vez con una base sólida y sin los fantasmas del pasado acechando en cada esquina. Decidieron que lo mejor era mudarse a una nueva ciudad, un lugar donde pudieran dejar atrás todo lo sucedido y enfocarse en construir la vida que ambos deseaban. La ciudad que eligieron era tranquila, rodeada de naturaleza, un lugar perfecto para sanar y reencontrarse a sí mismos. Lucía, en particular, encontró consuelo en la idea de empezar de cero. Había pasado tanto tiempo luchando contra su pasado que casi había olvidado cómo era vivir sin ese peso constante en su corazón. Alejandro, por su parte, estaba emocionado por la posibilidad de un futuro juntos, lejos del caos y el peligro que habían enfrentado. Mientras se instalaban en su nuevo hogar, ambos comenzaron a explorar sus nuevas vidas con entusiasmo. Lucía decidió retomar su pasión por el arte, algo que había dejado de lado durante los años en que había estado tan enfocada en su misión. Empezó a pintar de nuevo, utilizando los paisajes tranquilos que la rodeaban como inspiración. Para Alejandro, ver a Lucía renacer a través de su arte fue una confirmación de que habían tomado la decisión correcta. La relación entre ellos también floreció en este nuevo entorno.
Sin el peso de los secretos y el miedo constante, Alejandro y Lucía pudieron finalmente ser ellos mismos, disfrutar de la compañía del otro sin la sombra de Santoro sobre ellos. Pasaban horas caminando juntos, planeando su futuro y hablando de todo lo que querían lograr. La conexión que habían construido durante los momentos más oscuros de sus vidas ahora se fortalecía en la luz de este nuevo comienzo. Sin embargo, a pesar de la paz que finalmente habían encontrado, ambos sabían que la batalla no estaba completamente ganada. El caso contra Santoro seguía su curso, y aunque las pruebas que habían entregado eran sólidas, el proceso judicial podía ser largo y complicado. Pero Alejandro y Lucía estaban preparados para enfrentar cualquier obstáculo, sabiendo que ahora tenían algo que antes les había faltado: el apoyo incondicional del otro. Una tarde, mientras disfrutaban de una copa de vino en el porche de su nueva casa, Lucía tomó la mano de Alejandro y lo miró con una sonrisa que reflejaba tanto felicidad como gratitud. «Nunca imaginé que podríamos llegar a este punto», le dijo, su voz suave pero llena de emoción. «Después de todo lo que hemos pasado, estar aquí contigo se siente como un sueño hecho realidad». Alejandro, conmovido por sus palabras, la besó suavemente y le respondió: «Lo hemos logrado juntos, Lucía. Y aunque el camino no ha sido fácil, cada paso nos ha llevado hasta aquí». No puedo esperar a ver que más nos depara el futuro. Ambos sabían que había mucho trabajo por hacer, tanto en sus vidas personales como en su lucha por la justicia, pero en ese momento, decidieron disfrutar del presente. Se permitieron ser felices, algo que habían postergado durante tanto tiempo, y prometieron que, sin importar lo que viniera, enfrentarían todo juntos. La sensación de un nuevo comienzo era real, palpable en cada rincón de su nuevo hogar y en cada momento que compartían. Sabían que este era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa que se construiría sobre la base del amor, la confianza y la verdad que habían forjado juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban verdaderamente en paz. El sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y púrpura. Alejandro y Lucía estaban sentados en su porche, disfrutando del tranquilo atardecer en su nuevo hogar. Habían pasado varios meses desde que entregaron las pruebas contra Emilio Santoro, y la vida había comenzado a encontrar un ritmo de normalidad, algo que antes les parecía inalcanzable. El caso contra Santoro avanzaba, y aunque sabían que el proceso sería largo, las señales eran alentadoras. La justicia parecía estar finalmente al alcance, y con cada día que pasaba, la sombra de su pasado se desvanecía un poco más. Lucía había recuperado su pasión por el arte, y sus pinturas, llenas de vida y color, reflejaban el renacimiento que ambos habían experimentado. Alejandro, por su parte, había encontrado en Lucía no solo un amor, sino un propósito renovado. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, Alejandro se volvió hacia Lucía, observando cómo la luz del atardecer jugaba con su cabello y sus ojos. «Hemos recorrido un largo camino», dijo en voz baja, sus palabras cargadas de reflexión. «A veces, me cuesta creer que todo lo que pasamos nos llevó hasta aquí». Lucía asintió, una suave sonrisa curvando sus labios. «Yo también lo siento así», respondió. «Pero todo lo que vivimos, por más difícil que haya sido, nos preparó para este momento». No sé si lo habría soportado sin ti a mi lado. Alejandro tomó su mano y la apretó con cariño. «Siempre estaré aquí para ti, Lucía. Pase lo que pase, hemos construido algo real, algo que nada ni nadie puede romper». Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz que habían encontrado. La experiencia los había cambiado a ambos, haciéndolos más fuertes y sabios. Alejandro sabía que las lecciones que habían aprendido juntos eran invaluables. Habían enfrentado peligros, mentiras y traiciones, pero al final, el amor y la verdad habían prevalecido. Lucía, mirando el horizonte, reflexionó sobre todo lo que habían dejado atrás. Sabía que nunca podría olvidar lo que había sucedido, pero también entendía que esas experiencias la habían hecho quien era ahora, una mujer más fuerte, más consciente de su valor y de lo que era capaz de lograr. «Alejandro», comenzó, su voz suave pero firme, «sé que no podemos cambiar el pasado, pero estoy segura de que podemos construir un futuro mejor, uno en el que el amor y la verdad sean siempre nuestra guía». Alejandro sonrió, sintiendo una profunda paz en sus palabras. «Lo haremos juntos, Lucía. Cada día, cada decisión, la tomaremos con ese propósito en mente». El futuro era incierto, como siempre lo es, pero ambos estaban listos para enfrentarlo. Sabían que los desafíos continuarían, pero también sabían que, con el apoyo mutuo, podrían superar cualquier cosa. La vida les había dado una segunda oportunidad,
y estaban decididos a aprovecharla al máximo. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Alejandro y Lucía se quedaron abrazados, mirando hacia el futuro con esperanza. Habían encontrado en el otro no solo un compañero de vida, sino una razón para seguir adelante, para creer en lo que el mañana podría traer. Y así, mientras la noche caía, sabían que el camino que les esperaba estaba lleno de posibilidades, y que juntos, nada era imposible. Si has disfrutado de esta historia y quieres acompañarnos en más aventuras como esta, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros.